pero ustedes me han ayudado a reconstruir mi propia historia al respecto, ¿no? Y me devuelvo todavía más atrás y quiero compartir una historia muy sensible con ustedes. En mi casa, en las veredas de Coche, nosotros teníamos, bueno, siempre tuvimos animales, ¿no? Llegué a tener hasta un conejo, 2 conejos, Tatiana, hámsters, pero había, entre los varias mascotas caninas que tuvimos, estuvo un perro llamado Mickey, que era un mestizo que decíamos que tenía algo de pastor alemán y de Doberman, que tenía un aire, ¿no? Tenía algo de pastor alemán y algo de Doberman, pero mucho de cacri, de callejero con criollo. Bueno, y este animal acompañaba todas las mañanas a mi hermano Vladimir a ir a agarrar el carrito para ir a la universidad. Entonces atravesaban de las veredas de Coche caminando, pasaban por la panadería, los bloques de la urbanización Delgado Chalbó, y cruzaban la avenida intercomunal del Valle para tomar los carritos en dirección hacia la UCB. Bueno, y esa era una rutina que seguían a diario, ¿no? Y un día, ¿vale? Vladimir camina, se detiene en la isla de la avenida intercomunal del Valle y espera que pasen los carros y tal, y ve la oportunidad de cruzar y cruza. Él no estaba pendiente en ese instante del perrito, porque el perrito siempre estaba, digamos, muy atento a lo que él hacía, y él cruza, ¿no? Pero en ese instante el perro estaba distraído, estaba viendo hacia otro lado, y cuando él voltea y ve a su amo, así llamado, ¿no? A su papá, a su padre, cruzar, él se lanza y no se da cuenta que venía un autobús, y el autobús pues se llevó a Mickey. Bueno, aquel hombre, imagínate tú, en llanto, mi hermano, ¿no? Y la noticia llega a la casa y por supuesto eso fue un luto inmediato entre todas y todos nosotros, pero era un miembro más de la familia, aparte de que las circunstancias dramáticas en que murió pues nos estremecían aún más. Y recuerdo en la noche, reunidos todos en la sala, que nos encontrábamos allí a ver la novela. Mis viejos veían la telenovela. Y mi papá, Cruz Villegas, un obrero de origen campesino, que obtuvo su certificado de instrucción primaria a los 19 años de edad, hijo de analfabetas, dirigente sindical del Partido Comunista de Venezuela, poeta, se apareció con un poema dedicado al perro. Y aquel poema hermoso, dedicado a la historia del animal y a su desenlace, pues nos puso a llorar a todos como corresponde, pues, ¿no? Ese es uno de los recuerdos que se me disparó aquí en esta jornada, porque yo pensaba escuchar más de las propuestas de este sector para la Alcaldía Metropolitana de Caracas que mi historia personal, pues, ¿no? De todas maneras, yo se los agradezco infinitamente porque me han logrado encontrarme con mí mismo. Y me fui todavía más atrás, y me recuerdo a mí mismo en el Parque Bararida de Barquisimeto. ¿Ustedes han ido al Parque Bararida, un zoológico? Y recuerdo un búfalo al que nos aproximamos con mi hermana Esperanza, tenía yo algo así como 10 años. Y no sé por qué me dio por acariciar al búfalo. Cosa rara, ¿no? Uno normalmente acaricia un perrito, un gato, pero me dio por hacerle, no sé, le notaba cierta tristeza. Y yo no sé si será verdad o me lo inventé yo, la asocié una cosa con otra, pero a aquel búfalo se le salieron las lágrimas. Se le salieron una lágrima al búfalo. Y yo lo vi, entonces me di cuenta de sus condiciones allí en el Parque Bararida. Oye, y me di cuenta de que realmente teníamos un trato inhumano con un animal, porque no le veía agua suficiente, veía que había un solazo. No sé si los búfalos están habituados a andar entiendo que ellos tienen más bien un ambiente con agua, mucha agua, ¿no? Es el clima con mucha agua. Ellos son animales
de vivir en el agua, pues. Y me acuerdo de mí mismo escribiendo una carta al Nacional. ¿Te acuerdas de la sección Cartas al Nacional? Llamando la atención sobre las condiciones del Parque Bararida, dirigida, yo recuerdo, al entonces presidente Luis Herrera Campins. Eso fue una de las primeras cosas que escribí, y creo que no salió publicada. Pero bueno, es una sensibilidad que no es mía, es de millones de seres humanos. Yo siento que el ser humano es esencialmente un ser amoroso. Y cualquier sentimiento distinto, mira, o es inculcado, o también tiene que ver con otro sentimiento muy humano, que es el miedo, ¿sabes? Porque tú describías a Ischel, la reacción del pitbull agresiva, más bien como una reacción defensiva por el miedo que siente, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo que le pasa a los fascistas de todos los tiempos. El fascista es un ser profundamente temeroso. Tiene miedo de perder su estatus, su nivel de vida, su casa, su plancha, su tostiarepa, su iPad, su iPhone, el colegio de su chamo, la camisa con la marca, no sé qué, y se vuelve un pitbull agresivo, acorralado, capaz de hacer cosas que racionalmente no haría. Lo que pasó, por ejemplo, en la Embajada de Cuba. El asedio a la Embajada de Cuba, hecho por seres humanos. Mira, los vecinos de Tarek William Saab, que vivieron con Tarek, con sus hijas y sus hijos, eran vecinos, compartían cosas, y un día, llenos de furia y miedo, de abril, comenzaron a agredir a sus vecinos y a sus amiguitos, a los niñitos con los que jugaban. Comenzaron a hacerlos víctimas de su propia agresividad. Seres llenos de mucho miedo, que otros aprovechan para transformar ese miedo en odio. Claro. Bueno, pero aquí no vinimos a hablar de los fascistas, sino de los animales, que son mucho, infinitamente más humanos. Así es. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando nos sensibilizamos ante un animalito? Oye, nos estamos queriendo nosotros mismos, porque lo que estamos es dando rienda suelta a esa, descrita así por el comandante Chávez, infinita capacidad de amar. A veces nos cuesta con nuestros semejantes darle un abrazo y un te quiero a otro ser humano, y volcamos ese infinito amor sobre este otro ser más desvalido, frente al cual no nos da pena nada. Les permitimos entrar en lo más íntimo de nuestra intimidad, que es nuestro corazón. Pero ese amor no debe ser exclusivo hacia los animales. Nosotros tenemos que amar a esta especie animal a la que pertenecemos, que es el ser humano. Porque se ha pretendido establecer una especie de antagonismo entre los protectores de los animales y aquellos que desde el campo de la política proclamamos la primacía del ser humano, es decir, que decimos que toda sociedad debe tener en el centro al ser humano. Y entonces, históricamente, por una visión equivocada, se nos establece un antagonismo. Y entonces hay gente que por colocar en el centro al ser humano, entonces desprecia la lucha por la protección animal, por ejemplo, cuando no son en absoluto contradictorios. Porque también hemos de decir que mucha gente, lamentablemente, desarrolla mucho amor por los animales y una absoluta y total insensibilidad frente al ser humano. Y a nosotros nos debe preocupar la situación de los animalitos en los refugios, pero no nos puede dejar de importar la situación de los seres humanos que habitan en refugios. Y la comprensión que tenemos frente a la agresividad de un animalito acosado, sin agua, sin alimento, sin ver seres humanos, la debemos también tener con respecto a seres humanos que viven, crecen y se desarrollan en condiciones adversas, que son intrínsecamente generadoras de violencia. Y debemos entender que todos los seres humanos somos hijos también de Dios, ¿verdad? Sí.
yo llamo a hermanarnos, aquellos que amamos al ser humano y luchamos por el ser humano con aquellos que amamos y luchamos por los animales. Es una misma causa, una misma sensibilidad, unos mismos valores. No se puede amar al uno y ser cruel e indiferente con el otro. Y así como lo comentaba el comandante Chávez en esta expresión, maravillosa, tan maravillosa que la teníamos aquí pregrabada, ya Maite la traía transcrita. Yo creo en un socialismo que incluya el amor por otras especies del reino animal, que no solamente sea un socialismo humanista, sino también animalista. Que es decir lo mismo, que es decir exactamente lo mismo. Claro, fíjense, yo estudié Derecho, no lo terminé. Vino el paro, sabotaje petrolero, total que terminé tirando la toalla, metiéndolo en un congelador. Más adelante lo haremos. Después que tengamos una brillante gestión al frente de la alcaldía metropolitana, terminaremos después. Pero, por cierto, quiero aclararle, yo aquí no vine a reclutar adhesiones en voto. Por supuesto, como dije, el que quiere besar busca la boca, el candidato busca votos. Pero sepan que una vez que estemos al frente de la alcaldía metropolitana, pues yo quiero trabajar con todas y cada una de las agrupaciones e individualidades aquí presentes, independientemente de su orientación política. No vengo a imponerles mi propia visión del mundo a quienes vienen aquí llamados por una causa muy específica. Pero les decía que estudié Derecho, y una de las cosas que me estremeció fue entender que la legislación, de acuerdo con la visión del derecho vigente, contempla solamente al ser humano como sujeto de derechos. Y eso es, digamos, muy importante, ¿no? Que uno lo tenga claro para ser un buen abogado. Pero eso tiene sus bemoles, porque si solamente somos sujetos de derechos los seres humanos, pues entonces los animales no tienen derecho. Desde el punto de vista formal, así es. Coloque usted algo distinto en una prueba y lo van a raspar. Si usted presenta un examen en derecho, tiene que tenerlo claro. Y los animales entran en el mismo saco que las cosas. Son bienes, ¿cierto? Objetos, cosas, sí, objetos. Bueno, y el sacrosanto derecho a la propiedad, frente al cual yo llamo la atención, nosotros defendemos el derecho a la propiedad, no estamos atacando el derecho a la propiedad, pero sí pido que se le mire con ojos humanos al derecho a la propiedad, ¿verdad? Porque hay sociedades avanzadas en el mundo, y no me refiero solamente a las que se proclaman socialistas, sino sociedades avanzadas que miran el derecho a la propiedad también desde una perspectiva social. ¿Por qué? El derecho a la propiedad, ¿verdad? Y si a mí me da un día, puedo decir, bueno, estoy cansado de comer pollo Arturos, ¿verdad? Ahora me provoca comer perro Arturos. Hay sociedades donde se comen perros, ¿verdad? Bueno, legalmente yo podría agarrar a Melí y hacer con ella un pollo Arturo, pero de perro. Y nadie tendría derecho, ni el Estado, ni la sociedad, ni mi vecino, ni más nadie. Mira, él es Santiago, mi hijo. Bueno, nadie tendría derecho a decir ñe. Ok. Pero bueno, ese perro es de él se lo come. Pero yo podría también, alegando mi derecho a la propiedad,
aplicarle torturas crueles a Amélie, porque yo soy un depravado, pues, y me gustaría ver cuál es la reacción de un animalito clavándole alfileres en la pepe del ojo, por ejemplo. Estoy aquí haciendo un ejercicio de crueldad horrible, ¿no? Bueno, como ella es una cosa, un objeto, ante la ley, nadie me puede decir nada. A lo máximo podría exigírseme que lo haga en mi casa, porque al hacerlo en público estaría perturbando a la sociedad, causando estupor, y que bueno, lo que estoy haciendo, no por el derecho de ella a vivir y a ser respetada, sino por el derecho de los transeúntes a no ver una cosa cruel. Estoy aquí haciendo un análisis jurídico. Yo no sé si la compañera, ¿tú eres abogada? Sí, ¿verdad? Tú me dices si en derecho, en puridad del derecho es así. Ernesto, la compañera. Sí, el derecho no es el de Amélie, del animal, sino el de los que pasen por aquí, que no tienen, ellos tienen derecho a no ver esa cosa cruel. Así que me puedo meter en mi casa y hacer esa cosa terrible y nadie puede recurrir contra mí, ir en contra mí. Bueno, eso me recuerda que en un tiempo lo mismo sucedía con seres humanos. Yo aprovecho para saludar aquí a Antonio Machuca, gran actor venezolano. No le digo primer actor porque dice que los primeros actores son ya los que pasan de cierta edad, y Machuca todavía está sexigenario. No, mentira. Bueno, hubo un tiempo que los especímenes así como Machuca y yo, con esta nariz, no se nos consideraba sino objetos. A los aborígenes no se les consideraba que tenían alma. A los indígenas aborígenes no tenían alma, en tanto eran cosas, objetos también. Y éramos comercializados. Por cierto que aquí comenzaron a traer unos africanos más chiquitos, ¿verdad? Para evitar que se alzaran, porque esta era tierra y sigue siendo tierra de gente muy rebelde y montaraz. Bueno, el trato cruel e inhumano que se le daba a los esclavizados, que no eran esclavos, yo evito el término esclavos, porque todos los seres humanos somos seres libres, que podemos eventualmente ser esclavizados, por tanto los africanos eran esclavizados, y a los indígenas, pues tuvo que correr sangre y luchas para que fuesen reconocidos como seres humanos. Y luego fue después de mucho luchar que la legislación, el derecho, reconoció lo que se obtuvo en el campo de la guerra y en el campo de la política, que es el derecho de los afrodescendientes a ser considerados seres humanos iguales que nosotros los catires o los indígenas. Bueno, yo no tengo la capacidad para pronosticar cuándo será, y no los voy a engañar diciéndoles que yo, si me eligen alcalde metropolitano, voy a lograrlo, pero yo sí confío en que nuestra legislación, es decir, que nuestra sociedad evolucione a un punto en que estos seres hermosos dejen de ser considerados simples objetos, simples cosas. Eso tiene que ocurrir. Claro, yo no soy talibán. Creo que no soy talibán casi en ninguna área de ámbito humano, ¿no? Más talibana es la futura primera combatiente, Clarita, ¿no? En el terreno de la protección animal, ¿no? Porque hay ciertas corrientes que entonces te dicen, bueno, pero ¿y por qué limitarlo a los perros? Tenemos que ir también hacia los pollos, las ratas, los mosquitos y las moscas. Entonces tú no puedes penalizar el que utilice baigón, porque las moscas tienen derecho. Hay radicales, ¿no? En todos lados.
Creo que hay que ponerle racionalidad al asunto, ¿no? Posibilista. Y que las cosas sean posibles, ¿no? Aunque la política es el arte de hacer posible lo que parece imposible. Esa es una maqueta que yo tengo. Tú sabes que descalificaban al comandante Chávez por la misión vivienda, que decían era una maqueta, misión maqueta. Bueno, las maquetas son sueños materializados en forma tridimensional. Lo importante es que la maqueta se convierta en realidad. Y Chávez convirtió eso en realidad, y por ahí vemos sembradas los frutos germinados de esas semillas que sembró el comandante Chávez en numerosos edificios de la gran misión vivienda de Venezuela.